Hola, mi nombre es Adriana Hernández, pertenezco al CEAT de Zipaquirá, estoy en el tercer semestre de agronomía y el día de hoy les voy a explicar sobre mi trabajo de microbiología de suelos. Tenemos por acá condiciones que influyen en el crecimiento microbiano. Tenemos las actividades microbianas. Los microorganismos son muy importantes para mantener la fertilidad del suelo y de tal forma desarrollar cultivos sanos y vigorosos. Tenemos por acá los factores que influyen en el crecimiento microbiano, los cuales son el pH, la temperatura, los nutrientes, disponibilidad de agua y oxígeno. En cuanto al pH, los microorganismos deben contar con un pH ideal para tener un buen crecimiento. Deben tener un mínimo y un máximo, o en su neutralidad. Debe estar entre 6.6 y 7.5. En cuanto a la temperatura, para estos microorganismos desarrollarse a una velocidad máxima necesitan de una temperatura ideal. Si tienen temperaturas muy bajas, el proceso de desarrollo va a ser mucho más lento. En cambio, a temperaturas altas, estos microorganismos pues se van a destruir. Entonces debe contar también con una temperatura ideal. En cuanto a los nutrientes, para el desarrollo y el crecimiento de los microorganismos, lo ideal es contar con zonas con altos contenidos de proteínas y azúcares. En cuanto a la disponibilidad de agua, es muy importante e indispensable, puesto que ellos necesitan de esta agua para su crecimiento. En cuanto al oxígeno, el potencial de oxígeno favorece mucho a estos microorganismos aeróbicos, los cuales necesitan de este oxígeno para poder desarrollarse. Acá tenemos una gráfica sobre los factores ambientales para el crecimiento microbiano. Tenemos una temperatura ideal, el pH neutro, la disponibilidad del agua, el oxígeno y por supuesto los nutrientes. Por acá tenemos lo que es una comunidad microbiana, entonces es el conjunto de poblaciones de células de varias especies, las cuales interactúan entre sí para desarrollar varias actividades funcionales, tanto para la comunidad como para el hospedero, pues que en este caso viene siendo la planta. La competencia de los microorganismos se da cuando estos empiezan a luchar por los recursos que se encuentran en el hábitat, tales como los nutrientes. Sin embargo, a estos individuos les favorece mucho cooperar, ya que es necesario para la transformación de la materia orgánica y de esta manera beneficiar a la planta y por supuesto beneficiarse ellos mismos. Por acá tengo la gráfica del crecimiento microbiano. Acá está el número de células que van creciendo respecto al tiempo. Está en 4 fases. La primera fase es la fase de adaptación. La segunda fase es la fase exponencial. La tercera fase es la fase estacionaria. Y por último, la cuarta fase, fase de muerte. En la primera fase, como su nombre lo dice, es la fase de adaptación. Entonces es cuando los microorganismos vienen
y se sitúan en un lugar y se empiezan a adaptar a ese entorno, adaptar en cuanto a temperatura, en cuanto a condiciones del medio. Ya cuando están adaptados, pasamos a la siguiente fase, que es la fase exponencial. Es decir, empieza el crecimiento rápido. Es decir, porque tienen bastantes nutrientes, entonces empiezan a reproducirse de una manera muy rápida. Ya cuando los nutrientes en la comida se les empieza a acabar a estos microorganismos, pasan a estar en una fase estacionaria, es decir, se van a quedar estáticos, ¿sí? Porque los nutrientes empiezan a escasear. Pues ya por último pasan a la cuarta fase, que es la fase de muerte, ya que no están contando con los nutrientes necesarios, entonces pasan a esa fase de muerte y pues por consiguiente acá la gráfica empieza a decaer. Entonces el número de células va en caída. Por acá tengo los principales mecanismos en los que el microorganismo beneficia a la planta. Los microorganismos tienen la facilidad de elevar la tolerancia de las plantas al cambio climático. Entonces está acá en cuatro fases, que es la modificación del entorno físico, la secreción de hormonas vegetales, modificación de la expresión genética de las plantas y promover el acceso de nutrientes a las plantas. En cuanto a la modificación del entorno físico, pues estos microorganismos mejoran la estabilidad del suelo, aumentando la humedad de la rizósfera y ayudando a la supervivencia de las plantas en condiciones de sequía. En cuanto a la secreción de hormonas vegetales, los microorganismos pueden secretar sustancias químicas las cuales imitan a las hormonas vegetales, donde pueden causar cambios fisiológicos en la planta y van estimulando pues el crecimiento de la planta bajo varias condiciones, como lo es el estrés o la temperatura, altas temperaturas o la sequía. En cuanto a la modificación de la expresión genética de las plantas, en esta modificación las bacterias modifican el ARN mensajero de las enzimas con el fin de mejorar el déficit hídrico, la salinidad y la toxicidad de metales pesados. Y por último, promover el acceso de nutrientes a las plantas. La promoción de nutrientes a las plantas pues es muy benéfica, ya que los microorganismos le ayudan a la planta a obtener dichos nutrientes en tiempos de sequía u otros cambios globales. Y por último, acá tengo lo que son las referencias. Muchas gracias.